a todos y a todas. Buenas tardes. Y una felicitación muy grande a la organización, a la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras, Lorena, ¿sí o no? Campesinas de aquí, no solamente de Tello, de San Andrés de Tello, sino de todo el Huila. Felicitarlos y felicitarles además porque ha sido un trabajo juicioso, minucioso, comprometido, de convicciones por parte de quienes lo convocan y quienes hacen parte de la organización. Importante además porque en medio de tanto señalamiento que los campesinos y las campesinas y sus dirigentes y sus dirigentas tengan además el compromiso, el trabajo, enfrentar ese miedo que produce precisamente esa persecución es muy valioso y muy valeroso. Pero antes de continuar, y no me voy a poder extender como me gusta porque está lloviendo, ya empezó a llover, pero aquí estamos, que es lo más importante. Yo quiero que todos nosotros digamos si estamos de acuerdo o no con los mandatos que esta Asamblea Popular, que se ha reunido durante 2 días, pero que además ha venido recogiendo durante todo este tiempo lo que la gente está exigiendo al gobierno y al país, hoy, en la voz de quienes representan a los agricultores y agricultoras, trabajadores y trabajadoras, a las mujeres y a los jóvenes, se ha resumido en un documento mandatario frente al país, y que para nosotros, como la Marcha Patriótica, de quien además siendo su vocera traigo un saludo muy especial, recogemos como un mandato además que va hacia la día de hoy. Nosotros damos a conocer aquí en San Andrés de Tello a la comunidad, al Huila y a todo el país. ¿Lo aprobamos? ¿Estamos de acuerdo? Anuncio que va a cerrarse la votación. ¿Está aprobado? Bueno, aprobado con un inmenso aplauso. ¿Y quiere decir ello? Que nosotros, tras la lectura que hicieran los compañeros y las compañeras, recogemos con mucho entusiasmo, porque es recoger el querer de la base, es recoger lo que la gente desde abajo, desde sus sectores rurales y campesinos, desde las mujeres, desde los jóvenes, sin imposiciones, sino con la discusión y hacia el diálogo, nosotros queremos hacer en la construcción de este país. Y eso es lo que ha venido haciendo Marcha Patriótica en todas las regiones, hacia la construcción de una Asamblea Nacional Constituyente que contemple además el querer de los hombres y de las mujeres de este país, partiendo de lo más importante, de lo que a nosotros nos plantea la necesidad de exigir la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria de este país. Hace muchísimo tiempo, yo diría que casi no se puede decir que hechos de esta naturaleza se hayan dado en Colombia, donde jóvenes campesinos y campesinas le planteen al país la necesidad de la Internet para poder tener acceso al conocimiento, a la información, a saber qué pasa en otros lugares del mundo. Hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, las mujeres de sectores rurales, como lo vimos en el día de hoy, no tenían la posibilidad de escribir, de discutir, de plantear la cocina tradicional como una cocina de patrimonio nacional, que además reivindica en el fondo la necesidad de una seguridad y de una soberanía alimentaria que nos pone en contra de tratados de libre comercio que no se consultan con el país, pero que le ponen condiciones de miseria y de pobreza. Por eso las mujeres desde aquí, desde el Huila, desde aquí, desde San Andrés de Tello, están exigiendo ser reconocidas como sujetos y como sujetas políticos. Por eso, aquí en este momento, yo tengo que decir que nosotros levantamos nuestra voz de rechazo, las mujeres, contra la persecución a la que ha sido sometida Lorena Sánchez en todo el territorio del departamento, y que pretenden hacernos creer que Lorena, igual que yo, somos terroristas. Nosotras no somos terroristas, nosotras somos ciudadanas de bien de este país, que nos hemos dado a la tarea de recorrerlo, que nos hemos dado a la tarea de exigir mejores condiciones para los campesinos
campesinas como Lorena. Por eso que no se equivoque nadie, que la marcha patriótica, que Poder Ciudadano, que ACBC, que la organización de trabajadores campesinos y campesinas del Huila y todas las organizaciones que hacemos parte de la marcha patriótica, respaldamos a nuestra dirigente Lorena Sánchez, la acompañamos, la defendemos y exigimos además que el Estado la proteja, que el Estado le garantice su activismo político y no que el Estado le mande quien la cuide simplemente para que le haga inteligencia, le acomode falsos positivos y después meterla a la cárcel. Que no se metan con Lorena, que si se meten con Lorena, se meten con todas las mujeres de este país y se meten además con los hombres y las mujeres que estamos construyendo la segunda y definitiva independencia. Por eso somos marcha, porque la marcha está en paz, porque la paz está en marcha y porque todos y todas construimos a lo largo y a lo ancho la posibilidad de la paz de este país. Nosotros y nosotras ya conocemos ese discurso manido, ese discurso viejo, ese discurso que hoy nos quiere decir que Diego Tello, un joven a quien conozco hace más de 10 años, que con él he recorrido este país, que con él he recorrido el Huila, que con él he recorrido el Valle del Cauca, que con él iniciamos labores en defensa del derecho internacional humanitario en las universidades. Tampoco es un terrorista, es un joven de este país cansado de la miseria, de la explotación y cansado además de la opresión de un establecimiento que le entrega las tierras a las multinacionales como pretenden hacer en el Quimbo para inundar de miseria y de pobreza a los campesinos y campesinas del Huila. Diego es para nosotros lo que es César Querés, como nuestro vocero, como uno de nuestros voceros de la delegación de comisionados que están al frente de la solución del conflicto que hay en el Catatumbo, en Tibú. Por eso también queremos decir desde aquí y a los organismos de inteligencia que le pasan a Caracol, a Blue y a RCN mis intervenciones tergiversándolas, pensando que con eso nos van a arrodillar, nos vamos a morir del miedo y no vamos a seguir recorriendo este país. Nuestro compromiso es la paz y nuestra gente y nuestros campesinos seguirán recorriendo el país y nosotros, Lorena, seguiremos alzando la voz a favor de la paz, porque nuestro compromiso es la paz, porque nuestro compromiso es el progreso, porque nuestro compromiso es acabar la guerra en Colombia. Que no se equivoquen, que desde aquí, desde San Andrés de Tello en el Huila, alargamos nuestra voz y nuestra mano para abrazar a César Querés en Tibú, para decirle a los compañeros que apoyamos el pliego petitorio, que estamos a favor de las zonas de reserva campesina, que estamos a favor de la erradicación manual de los cultivos de dedicación ilícita para sustituirlos por cultivos que tengan la posibilidad de devolverle a la gente la dignidad. ¿Por qué no le cuentan al país que en Tibú el 90% de la gente vive en la miseria? ¿Por qué no le cuentan a la gente en el país que en Tibú el 30% de los campesinos y campesinas no saben leer y escribir? ¿Por qué no le cuentan al país que en Tibú apenas un 20% de la población tiene agua potable? ¿Por qué no le cuentan a la gente en el país que en Tibú en los últimos años asesinaron 9.000 campesinos de mano del paramilitarismo, de mano del iguano, de mano de Mancuso, para poderse hacer a las tierras que hoy supuestamente quieren decirle a Colombia que los campesinos del Tibú, que los campesinos de Aipe, que los campesinos de Algeciras, que los campesinos de aquí de San Andrés de Tello son delincuentes? No son delincuentes, son campesinos, son colombianos y tienen y tenemos derecho al desarrollo. ¿Por qué no le cuentan a la gente en el país la dificultad que hay para llegar aquí? Aquí pudiéramos llegar en 10 minutos si la carretera estuviera en buenas condiciones, si fueran otras las posibilidades de la gente. ¿Por qué no le dicen a la gente que piensan inundar, que piensan quedarse con la represa del Quimbo
ustedes disponer de lo que nosotros somos, pues aquí hay patriotas como ustedes y como nosotros que no vamos a permitir que sigan saqueándose este país, porque lo que dicen los jóvenes, la joven que nos antecedió en el uso de la palabra, que está pidiendo ser tenidos en cuenta en sus estudios, en su formación, en su capacitación, que están exigiendo además que tienen derecho a terminar la educación primaria, secundaria y universitaria. ¿Saben ustedes en los últimos 10 años en Colombia cuántos jóvenes alcanzaron a terminar su pregrado, es decir, lograron terminar una carrera? En los últimos 10 años, 30.000 jóvenes de este país. Eso es una cifra ridícula, vergonzosa, y por eso nosotros estamos en pie de lucha en la búsqueda de la paz. Así digan que somos terroristas, así digan que somos el mal del país, así nos quieran señalar de lo que nos quieran señalar. Nosotros y nosotras seguiremos defendiendo la Constituyente Popular en la búsqueda de una construcción diferente de la paz de este país. Decirles, compañeros y compañeras, que cada vez que salimos a estas organizaciones, a estas movilizaciones que nos devuelven la fe, que nos devuelven la esperanza, que nos posibilitan encontrarnos con los hombres y las mujeres de la Colombia profunda, sentimos más necesidad de pensar en que los diálogos de La Habana no se pueden terminar, que a pesar del torpedo de medios de comunicación, de quienes tienen los intereses del supuesto centro democrático de este país, que no es otra cosa distinta que los responsables de la miseria, del saqueo, de la pobreza, de la ignominia, de todo lo que significa la violación de los derechos sociales y económicos, políticos y culturales del país. Lo que uno piensa cuando está en estas movilizaciones es que vale la pena luchar, es que vale la pena trabajar. Es que ustedes son ejemplo, es que ustedes nos dicen a los que estamos en la ciudad, pontificando desde las capitales, que Colombia es más que una mesa de diálogo entre las FARC, el gobierno y el ELN. Colombia tiene un pueblo como este, que le está planteando además la solución a los innumerables problemas que tenemos. Por eso, yo le digo al compañero del sur de Bolívar, con quienes estuvimos ayer, nosotros no vamos a permitir, y que se oiga bien, no vamos a permitir que nos asesinen políticamente a César Jerez o que lo asesinen físicamente. Nosotros no vamos a permitir que toquen a Lorena o que toquen a Diego, y no vamos a permitir que nos sigan asesinando a los campesinos y campesinas, porque somos más de unos que estamos dispuestos a dar la vida por este proceso si es necesario, porque vale más una bandera en lo alto que una bandera arrodillada en el pantano. Y nosotros somos una bandera de lucha, somos una bandera de transformación y somos una bandera de cambio. Yo no soy la negra terrorista que le dicen al país, yo sí soy negra, pero soy una ciudadana que me he jugado mi vida política al servicio de lo que considero que debe ser la construcción de otro país, que no tengo miedo, que no tengo ningún tipo de privilegio diferente al que me dio la naturaleza de vivir, de mi voz, de mi compromiso, de mi lucha, de creer en los seres humanos, de haber nacido en una patria fustigada por el dolor, para levantarnos en medio del dolor, construir la alegría y ser capaces de construir una patria digna y soberana. Hoy hemos venido aquí y seguimos en el periplo hacia otras regiones hoy mismo del país, y vamos a estar en las constituyentes planteadas por la gloriosa marcha patriótica. Vamos al Chocó, vamos a Antioquia, vamos al Cauca, vamos a Boyacá, vamos a la costa Caribe, vamos al Magdalena Medio con nuestra marcha por la igualdad, por la justicia y por el encuentro de este nuevo país. Por eso, qué alegría poder saber que hoy hay hombres y mujeres como ustedes que creen en la patria, que la construyen, que se enfrentan a las multinacionales, que se tienen que enfrentar a una fuerza pública desmedida como aquella que asesinó a los 4 compañeros de forma descarada y abusiva y atrevida, por decirlo menos,
1.700 millones de barriles, los 300 millones de barriles de petróleo, las 300 millones de toneladas de carbón no sean explotadas para seguirse llevando la riqueza de la región, sino que esa riqueza respete el desarrollo agropecuario de la región, pero que sobre todo, si se va a explotar, se tenga en cuenta lo que estamos haciendo aquí, lo que la gente está planteando para el desarrollo del país. Compañeros y compañeras, es una lucha dura, es una lucha difícil, díganmelo a mí. Es una lucha que a veces pareciera que nunca va a fructificar, pero no va a fructificar. Sí va a fructificar, porque el solo hecho de que ustedes se hayan movilizado para trabajar, para hacer una mesa de diálogo, para sacar las conclusiones, para elevarlas ante el país, para empujar la Asamblea Nacional Constituyente, es prueba de que estamos vivos y vivas, pero sobre todo de que desde el campo vamos hacia ese paro nacional del 19 de agosto, que no tiene por qué tener propietarios, es de Colombia, es de los campesinos y campesinas de Colombia, es un paro de clase, no es un paro de quienes están bravos porque les rebajaron el subsidio o quieren que se los aumente. Aquí hay que hablar de los pequeños caficultores, esos que no tienen quien les compre la carga, esos que sacan el arroz, el maíz, el plátano, el cacao o el café y se tienen que podrir a la vera del camino porque no hay vías terciarias para sacarlas. Esos campesinos y campesinas que, al igual de la gente pobre de las ciudades de este país, no tienen derecho a la salud, porque la salud es un negocio también del sistema financiero de este país. ¿Por qué la plata no se le entregan a los hospitales? ¿Por qué no se le entregan a los centros de salud? ¿Por qué no dejan que aquí se produzcan los medicamentos y a todo el que se enferma lo único que le pueden recetar es una buscapina o acetaminofén? Así lo que tenga sea un cáncer, así lo que tenga sea una gangrena, así lo que tenga sea una infección intestinal. Aquí se muere la gente porque la salud es un negocio. Aquí la gente es analfabeta porque la salud es un negocio. Aquí no hay profesionales necesitándolos porque la educación universitaria es otro negocio. Contra eso es que nosotros estamos en desacuerdo. Y si por eso somos terroristas, pues que nos llamen terroristas, porque seguiremos denunciando y trabajando para cambiar la constitución de este país. Compañeros y compañeras, no tengan miedo de mi presencia, que mi presencia aquí es la voz además de la Junta Patriótica, pero también es la voz de muchos hombres y muchas mujeres de este país que no tienen la posibilidad de hablar, que no tienen la posibilidad de ser escuchados, de que se tienen que resignar a la miseria, cuando la inteligencia que poseemos nos tiene que servir para construir el nuevo pacto social que requiere esta Colombia. 18 millones de pobres, 11 millones de personas que se acuestan sin comer, sin siquiera tomarse un agua de panela. No puede ser la suerte de este país. La suerte de este país no puede ser la guerra. Este es un país de mafias, la mafia de la salud, la mafia de la educación, la mafia de la cultura, la mafia de los negocios a cuenta de la explotación de nuestros recursos naturales, a cuenta de lo que ha sido el salvajismo contra el medio ambiente. Nosotros ahí nos levantamos como en la resurrección de Jesucristo al tercer día, por encima de los males y de los malos. Nos levantamos para decir que la paz es justicia social, que la paz es inclusión, que la paz es respeto, que la paz es igualdad, que la paz es soberanía, que la paz no puede ser una patria martirizada, que la paz no puede ser muertos, masacres, desapariciones, torturas, violaciones a los derechos humanos, violaciones a las mujeres,
inmensa posibilidad de construir un pacto social a partir de la presencia de la